bienvenidos a esta quinta esquina. Hoy vamos a intentar dejar las cuentas claras, veremos si lo conseguimos. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Tamara Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Directora de informativos y de programas de Es Radio Castilla y León, y a su lado también se encuentra con nosotros Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Y a mi derecha ya ha preparado nuestro invitado de esta noche, Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches, bienvenido. Pues buenas noches a todas las personas que nos ven a través de la televisión. Vamos a intentar hacer cuentas, dejar las cosas claras. Bueno, no sé cómo se encuentran ya esos presupuestos, que de momento no van a estar aprobados ni terminados antes de que finalice el año. ¿Cuánto vamos a tardar en tenerlos, los de Castilla y León? Pues efectivamente, la verdad es que nosotros hicimos la orden de elaboración del presupuesto en el primer semestre y venimos trabajando en esa dirección. Prácticamente los nuestros están muy finalizados. Lo que pasa es que había algún dato que nos faltaba de recibir muy importante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y esto lo que ahora determina es obtener los informes del Consejo Económico y Social, del Consejo Consultivo. Evidentemente no va a dar tiempo en los pocos días que nos quedan del mes de diciembre y por tanto a 1 de enero tendrá que haber una prórroga presupuestaria durante algunos días, alguna semana, igual que ocurre en bastantes comunidades autónomas e igual que va a ocurrir a nivel nacional con el presupuesto del Estado. Bueno, un Consejo de Política Fiscal que se celebró el pasado lunes, del que decía salir preocupado y con muchas dudas, entiendo. Bueno, a mí me gustaría saber, casi un poco a título de curiosidad, cómo se celebró, cómo se desarrolló. Faltaron algunos consejeros de comunidades autónomas y, bueno, con un ojo aquí y otro en otras comunidades más beneficiadas. Sí, efectivamente era una sensación curiosa porque parecía que había comunidades autónomas que no quisieron ir porque ellos están jugando en una mesa distinta de la que estábamos todos los demás. De hecho, la propia consejera de Economía y Hacienda de Cataluña así lo manifestó, que no iba porque ya tenía una negociación bilateral con el Gobierno para el sistema de financiación, que pretende, porque así lo tiene firmado, que sea singular, específico para Cataluña. La ministra negó durante la reunión, pero también luego en la convocatoria de prensa, que hubiera ninguna negociación bilateral, y al día siguiente la propia consejera de Cataluña reafirmó que su negociación de la financiación autonómica iba a ser singular, exclusiva para ella, y luego se aplicaría al resto de comunidades autónomas, con lo cual es la sensación de que los demás asistimos a una reunión, pero lo verdaderamente importante se está decidiendo fuera de esa reunión, con otros actores y con otros interlocutores distintos de los que allí estábamos. Supongo que queréis desgranarlo. Sí, vamos, porque yo, sinceramente, como ciudadana, que mi propio consejero de Economía salga de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, y lo primero que diga es que está preocupado, a mí me preocupa, la verdad, y me imagino que a muchos de los que nos estén viendo también. Yo no sé, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué nos espera a partir de ahora? Pues no lo sé. Porque usted se puede imaginar que algunas de las cosas que nos espera vienen firmadas en los conjuntos de acuerdos que se han firmado para la investidura de Pedro Sánchez, que son 5 los acuerdos firmados, y esa parte sí que es pública. No sabemos si dentro de otros acuerdos y de esos acuerdos hay partes que no conocemos, y luego hay otros acuerdos que no se han firmado o no se han hecho público y que los vamos desgranando poco a poco. Justo hace unas horas hemos conocido un acuerdo para una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que no estaba en los acuerdos firmados y se supone que estaría en los acuerdos no firmados. Por tanto, lo que nos pueda esperar creo que lo saben muy pocos y la pena es que nos va a afectar a muchos. Este es el problema, que lo que nos afecta a todos lo van a decidir entre pocos y luego nos lo van a aplicar al resto. Además de consejero de Hacienda, es el portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. A ver, por ir situando un poco las cosas. Usted dice lo de Cataluña, pero vamos a ver, la única comunidad que no ha presentado presupuestos hasta ahora, más allá de que los tenga aprobado o haya iniciado el proceso, es Cataluña y Castilla y León. En eso invitamos a Cataluña, por el paralelismo que hace usted con Cataluña. Y la no presencia o la ausencia de miembros del Gobierno catalán en este tipo de consejos tan importantes. Yo recuerdo que con Rajoy también se producían esas ausencias y no había ninguna reunión aparte bilateral entre ellos. Recuerdo una en el Senado, yo creo que la última gran encuentro de presidentes que hubo en el Senado para hablar de estos asuntos, porque entre otras cosas lo primero que hay que hacer es abrir el debate, que Rajoy no lo quiso hacer y Pedro Sánchez tampoco, de la financiación autonómica. ¿Cuál es el modelo de la financiación autonómica? Porque en ese caso
Ahí sí tenemos una dolencia importante en Castilla y León. El sistema de financiación autonómica que hay ahora nos sirve fundamentalmente porque lo que debe servir es para garantizar el estado de bienestar en las comunidades. Eso es el principio de solidaridad y de igualdad, que todos los ciudadanos vivan donde vivan, tengan una financiación acorde, no en función del número de habitantes, en función, porque se podrían poner muchas cosas. Pero claro, yo le quiero preguntar a usted por qué no se ha presentado presupuestos si todas las comunidades, y cuando digo todas las comunidades son mayoritariamente del Partido Popular, tienen presupuestos presentados, aunque no estén aprobados, estén en proceso. Nosotros hemos optado a esperar a conocer los datos oficiales, los que ofrece el Gobierno sobre las entregas a cuentas, sobre la distribución del déficit, sobre algunos datos que son necesarios para hacer el presupuesto. ¿Por qué hemos esperado? Para hacer un presupuesto más realista y más ajustado a la realidad. Quizá nuestra situación además es un poco distinta de otras comunidades autónomas. La nuestra es una comunidad que tiene un presupuesto en vigor de este año 2023 y además tiene un presupuesto en vigor hecho por el mismo Gobierno que sigue gobernando y que lo hizo la última vez. Esto no ha ocurrido a lo mejor en otras comunidades autónomas que tienen circunstancias muy especiales. Hay ámbitos que puedo entender perfectamente donde ha habido cambios de gobierno y, lógicamente, pues donde ha habido un cambio de gobierno, el nuevo gobierno pues procura que no se prorroguen los presupuestos porque son los del gobierno anterior. Hay otras comunidades autónomas que tenían presupuesto prorrogado desde el año 2022, no lo pudieron aprobar en este año y ahora tienen la capacidad de poderlo aprobar y recuperar ese tiempo. Y hay comunidades autónomas que tienen elecciones en el próximo año y, lógicamente, quieren elaborar ese presupuesto antes de concurrir a las elecciones y el escenario que ahí pueda ocurrir. Nosotros tenemos la ventaja de, primero, presupuesto en vigor para este año, segundo, presupuesto hecho con las mismas ideas y por el mismo equipo que sigue hoy gobernando en nuestra comunidad autónoma. Nosotros vamos a presentar un presupuesto en nuestra comunidad autónoma. Este presupuesto queremos que sea realista y queremos también que sea positivo para la gente de esta tierra. Coincido con usted que la financiación autonómica no es la ajustada a las necesidades de Castilla y León. Nosotros tenemos unas circunstancias especiales, con más extensión territorial, con más superficie, con más envejecimiento, y esto tiene el coste en algunos servicios públicos que va mucho más allá de lo que es meramente una distribución por habitante. Y luego en Castilla y León hemos demostrado que aquellos fondos que se nos confían, la gente paga sus impuestos y estos son gestionados por la Junta de Castilla y León, son gestionados con eficacia, porque nosotros respondemos a aquello para lo que se nos da los fondos, que es tener unos buenos servicios públicos y una buena gestión en todos los ámbitos. No montan embajadas por ahí, sí. Básicamente no se dedican a montar embajadas, se dedican a montar colegios en el mundo rural para 3 niños, se dedican a los consultorios. Y no solamente eso, sino médicos. que además lo hacemos con eficacia. No solamente no lo gastamos en embajadas en el exterior, en policías autonómicas, sino que además en el caso de Castilla y León, además de tener colegios en el mundo rural, resulta que somos líderes en calidad del sistema educativo, que eso es importante. Pero yo, portavoz del Gobierno y consejero, yo le preguntaba por algo que entenderá usted que es una suspicacia. Ustedes no gobiernan en solitario, como puede ocurrir en otras comunidades de su partido, como en Galicia, en Madrid. Ustedes gobiernan con unos socios. Y recuerdo que la última vez que encallaron unos presupuestos aquí, gobernando ustedes con unos socios, otros socios, no los socios de ahora, unos socios desaparecidos, unos socios que desaparecieron, aquello acabó en un adelanto electoral. En el pleno de esta semana se lo ha sugerido el líder de la oposición. La pregunta es, ¿han conciliado ustedes en el Gobierno, las dos partes del Gobierno? Porque hay una parte que pesa más que el Partido Popular, otra parte que pesa menos, que es Vox. ¿Hay algún problema en los acuerdos? Somos dos partidos distintos, pero tenemos un acuerdo de Gobierno y, por tanto, nos centramos en aquello que nos une. Hemos sido ya capaces de hacer un presupuesto y tenga usted la seguridad de que seremos capaces de hacer el segundo presupuesto. También lo hicimos con Ciudadanos. El problema de Ciudadanos, desgraciadamente, es que, como consecuencia de una moción de censura que se presentó por el Partido Socialista y que a veces lo olvidamos, pues hubo algunos tránsfugas en el partido de Ciudadanos y, lógicamente, a partir de ese momento pues ya no teníamos mayoría suficiente en el Parlamento y se generaba la posibilidad de una moción de censura que triunfara en esa ocasión ante las circunstancias que estaba atravesando ese partido político. Y nosotros entendimos, y lo entendió el presidente de la Junta, que ante esa posibilidad de que el Gobierno de Castilla y León se decidiera en una moción de censura, en los despachos y a través de unos tránsfugas, que se diera la voz a la gente de Castilla y León para que decidiera cuál va a ser su gobierno. Esto no va a ocurrir en este momento porque, lógicamente, no está ni en la mente del Partido Popular ni en la mente de Vox que estos tránsfugas se produzcan o que se plantee una moción de censura al Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Pacto podríamos decir que tiene buena salud a pesar de lo que está pasando también a nivel nacional, ¿no? Con ese choque que han tenido Feijóo y Abascal. Eso aquí ahora mismo en Castilla y León no afectaría al pacto que... Aquí lo importante realmente es centrarnos en lo que nos une, que son muchas cosas. Hay muchas cosas que compartimos
con Vox y otras no las compartimos. Si nosotros centramos el esfuerzo en aquello que nos une, pues vamos a hacer cosas positivas para esta tierra. Tenemos un programa de gobierno, estamos desarrollando este programa de gobierno y lo bueno es que sirve para la gente. Lo hemos visto en estas últimas semanas. Si Castilla y León lidera el informe PISA, esto es lo que nos pide la gente, tener la mejor educación de España. Si somos líderes en dependencia y en los servicios sociales, también es lo que nos pide la gente, tener los mejores servicios sociales de España. Esta mañana hemos conocido los datos de la inflación. Castilla y León está por debajo en inflación de la media española. Luego, si estamos creciendo económicamente, si somos líderes en este momento en exportaciones, en crecimiento de exportaciones y estamos entre los mejores en crecimiento de la industria, esto es lo que nos pide la gente de Castilla y León, resultados, eficacia en la gestión y que hagamos frente a los compromisos que tenemos asumidos. Y además nos une una cosa muy importante, que es defender los intereses de nuestra comunidad autónoma y garantizar la igualdad y la libertad de los ciudadanos. El año pasado ustedes aprobaron el presupuesto más... Es verdad que no es tan preocupante porque tiene un presupuesto expansivo, grande, el más grande de la historia, en 2023 en Castilla y León. Sería más preocupante que hubiera un presupuesto restrictivo a la hora de desarrollar. Pero ¿nos puede dar algún esbozo del próximo presupuesto? Más o menos cuándo calcula que sea el calendario, cuándo se aprobará el presupuesto de 2024 y si va a crecer el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Pues el presupuesto va a crecer, aunque solo sea por una circunstancia, que es que para prestar los mismos servicios públicos, lo queremos hacer incluso mejor, necesitamos más dinero, porque la inflación también ha afectado no solamente a las personas, a las familias, a las empresas, sino también a las administraciones públicas y, por tanto, hay un crecimiento económico para hacer frente también al incremento de las retribuciones de los empleados públicos, para hacer frente a los mayores costes que tiene pues, el gasto en la alimentación en los hospitales, en los colegios, en los centros de servicios sociales. Por tanto, va a haber crecimiento económico. Queremos centrarnos en lo que es importante para esta tierra, servicios públicos de la máxima calidad, pero también en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en hacer frente a las dificultades económicas que tenemos ante nosotros, en seguir gestionando los fondos europeos y en comprometernos con el mundo rural. Esas son las ideas del presupuesto. De plazos, nuestra idea es que cuando tengamos los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo podamos presentarlo ya a las Cortes de Castilla y León para su debate, que esperemos que sea en las primeras semanas del próximo ejercicio. Nos vamos a encontrar en 1 de enero con la necesidad de una pequeña prórroga presupuestaria por algunos días, por algunas semanas, pero eso también va a ocurrir en bastantes comunidades autónomas y también va a ocurrir con el propio presupuesto del Estado, que al menos durante algún tiempo pues tiene que ser prorrogado en el principio del próximo año 2024. Yo voy a barrer un poco para casa. No sé si... Sé que están trabajando en ello, pero bueno, ¿qué hay de lo nuestro? Dirían los vecinos de la provincia de Valladolid. No sé si se va a invertir en nuevas infraestructuras. Me estoy ahora mismo acordando, por ejemplo, de centros de salud que se piden para determinadas localidades, infraestructuras viarias. Va a haber bueno, pues, algún tipo de partidas concretas que se vayan a tener en cuenta, que podamos tener a la vista. Pues naturalmente. Quizá lo importante para la gente de Valladolid y para todas las provincias de nuestra comunidad es que también Valladolid se beneficia del hecho de que seamos una comunidad que presta muy buenos servicios públicos, que los escolares de Castilla y León sean los mejores de España, que las personas que tienen dependencia en nuestra comunidad autónoma y también en Valladolid pues tengan la mejor atención de España. Esto beneficia a todas las personas y esto es lo que queremos seguir garantizando. Junto a eso, pues tenemos que seguir haciendo inversiones en el ámbito sanitario, sin lugar a dudas. Pues haber puesto un nuevo hospital como fue el Rey Ortega fue muy positivo para la ciudad de Valladolid, pero sabe usted que hay unas inversiones relevantes en el plazo inmediato en el caso del Clínico de Valladolid, también algunos centros de salud. En el último Consejo de Gobierno había importantes inversiones en centros de salud en la propia provincia. También seguimos con nuestro programa en el ámbito educativo, con las inversiones en la propia universidad, con los propios centros de servicios sociales, sin olvidarnos todo ello pues de las infraestructuras y las dotaciones que tenemos comprometidas y que queremos seguir asumiendo en la provincia. Ya sabe usted que a veces cuando se habla de Valladolid se nos acusa de excesivas inversiones en Valladolid en comparación con otras provincias. Nosotros pretendemos ser equitativos, pretendemos ser equilibrados y por tanto que todas las provincias de nuestra comunidad merezcan esa atención. Algo que es más complicado en nuestra tierra porque tenemos más superficie, más extensión que nadie. Cuando hablamos lógicamente de carreteras no podemos olvidar que tenemos la red mayor de carreteras autonómicas de toda España, que son 11.000 kilómetros de red autonómica de carreteras, que eso no lo tiene nadie en España. Cuando hablamos de inversiones en centros de salud, en consultorios locales, 3.600 consultorios locales, eso no lo tiene nadie en España, pues lógicamente requiere un mayor
esfuerzo que en ningún otro sitio, que en ninguna otra comunidad autónoma, también en el ámbito educativo. Eso es así y lo pretendemos abordar. Las cosas con Vox, tras unos comienzos, pues como todos los matrimonios, me imagino, todas las uniones ahí, hasta la convivencia, hasta que uno empieza a adaptarse a la convivencia en el hogar, pues suelen pasar cosas, alteraciones. Se ha amainado mucho las tensiones que hubo con Vox, porque hubo tensiones con Vox. Recuerdo el protocolo fantasma, famoso, por ejemplo, que generó una alteración considerable aquel fin de semana. No se lo deseo ni a mi peor enemigo el que pasaron ustedes como Partido Popular, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la receta? ¿Han sido ustedes capaces de domesticar a sus socios o sus socios se han adaptado a lo que es gobernar? Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Mire, ponía usted el caso de una pareja. Claro, una pareja, lógicamente, que decide convivir junta lo hace por decisión propia y por convencimiento y por amor. En este caso concreto, la decisión de que gobernamos juntas es una decisión que hicieron los ciudadanos de esta tierra en unas elecciones. Nos dieron un mensaje muy claro. Dijeron, queremos que gobierne el Partido Popular, le damos una mayoría al Partido Popular para gobernar, es el partido más votado ampliamente, con más escaños, con más votos que ningún otro partido, pero también queremos que no lo haga solo y que lo haga contando con el arco parlamentario y sumando apoyos porque no tiene mayoría absoluta para gobernar y, por tanto, fueron los ciudadanos que decidieron que gobernáramos el Partido Popular y Vox. Podíamos habernos encerrado cada uno en nuestras posiciones iniciales, en aquello que nos separa, que hay cosas que nos separan, pero decidimos también poner como prioridad el interés de la gente de Castilla y León. Vamos a centrarnos en lo que nos une, y es mucho lo que nos une. Me preguntaba usted cuál es el secreto para convivir juntos cuando tenemos la vocación de trabajar conforme a lo que los ciudadanos nos pidieron. Pues básicamente es centrarnos en lo que nos une. ¿Qué nos une? La vocación de servicio a la gente de Castilla y León, el tener muy buenos servicios públicos, en centrar el esfuerzo en ser eficaces en la gestión, en defender los intereses de esta tierra, en querer garantizar siempre la igualdad y en oponernos a cualquier decisión que perjudique a esta tierra. En esto estamos muy unidos. Pero me imagino también que en ese no acuerdo que tendrán, como cada partido que son, dentro de esos presupuestos habrá habido algún punto también que haya sido costoso, tirallas flojas. Que sí, eso te iba a decir yo, que todavía esté ahí, por eso sigamos con un... La parte de fricción era la parte ideológica, que es la que ha desaparecido, digamos, de las tensiones entre las coaliciones de gobierno, la parte ideológica de Vox que introducía en aquel famoso acuerdo de gobierno. Que podría relatar los 3 o 4 puntos que eran, por así decirlo, los más duros. Lo de la memoria histórica, recordamos, lo de la ley de violencia de género, todo eso, por así decirlo, se ha diluido, que es la parte que más incomodaba al Partido Popular y que todavía incomoda ahora más con el liderazgo y las nuevas posiciones que ha marcado Feijóo desde Génova. Sí, lo que hemos hecho es aquello que nos une, impulsarlo, y aquello donde tenemos diferencias, pues procurar desarrollarlo conforme a lo que queremos, que es el interés de la gente. El tema que usted planteaba, hemos planteado que lo positivo aquí es hablar de un acuerdo en una normativa en materia de conciliación. No se trata aquí de olvidar el derecho que pueden tener muchas familias a buscar a sus familiares que están desaparecidos, que nosotros reconocemos es un derecho que es humano, pero también queremos centrarnos en el esfuerzo por reconciliar y por conciliar a la sociedad española mirando hacia el futuro y no hacia el pasado. Hablaba usted de cuestiones como esa violencia de género. Nosotros defendemos claramente el apoyo a las mujeres que han sido objeto de la violencia machista, pero también decimos que puede haber circunstancias de alguna violencia intrafamiliar, que no es estrictamente esta, que también, sin perjuicio del anterior y de seguir reforzando el anterior, pues tenemos que atender y, por tanto, este es un esfuerzo también de buscar estos puntos de acuerdo. No es algo siempre sencillo, usted lo dice, si usted también me pregunta la opinión, siempre es más cómodo gobernar en solitario, pero el mensaje de la gente es que gobernáramos teniendo en cuenta la opinión de más grupos, y eso es lo que hacemos en Castilla y León, no gobernar como creemos que podría hacerse si solo el Partido Popular tuviera la mayoría suficiente para poderlo hacer, sino gobernar conforme a la gente nos ha dicho, que es, oiga, gobiernen ustedes, tienen capacidad para hacerlo, tienen mayor votos que ninguna otra fuerza política, pero hagan contando con la opinión también de otros grupos políticos, como es el caso de Vox, y eso es lo que estamos haciendo. Y de lo que hablábamos antes, algún punto que esté enquistado, que haya sido enquistado, que más esté costando dentro de esos presupuestos por ambos grupos. No, yo creo que es mucho lo que nos une realmente. Es que se trata aquí básicamente de que los dos hagamos el esfuerzo de ir avanzando
de una forma muy rápida en lo que tenemos muy claro, y en aquellos aspectos donde puede haber más diferencias, pues lógicamente hacer el esfuerzo conjunto de ver los puntos que nos unen para desarrollarlos. Le he citado algunos de ellos. No se trata aquí de olvidar del derecho humano que tienen muchas personas de buscar a aquellos familiares que están desaparecidos como consecuencia de la guerra civil o de la dictadura que se sufrió en los años posteriores, pero sí se trata de hacer el esfuerzo por conciliar, por reconciliar, por unir a los españoles, que es lo que nos trajo la transición. No se trata aquí de reducir el derecho a ninguna mujer que haya sido objeto de violencia machista, todo lo contrario, reforcémoslo, pero tampoco podemos olvidar algunos casos de violencia intrafamiliar que existen en el conjunto de la sociedad, que son violencia que no es violencia machista, pero también hay que, lógicamente, atender, además de la violencia machista, y estos son los elementos en donde estamos trabajando, en donde estamos desarrollando. Es verdad que quizá sea el primer Parlamento de Castilla y León donde se produjo este acuerdo, y esto también nos hace abrir camino. Es siempre más difícil ser los primeros, pero también esto hace que Castilla y León construya su propio camino, y llevamos más tiempo que ningún otro con ese tipo de coalición, porque llevamos ya un periodo suficiente para darnos cuenta de que tenemos la confianza mutua de saber que somos capaces de cumplir lo que decimos, que en cada una de las dos partes confiamos en el otro y vamos trabajando conjuntamente, no sin las dificultades propias de no conocer, porque no lo podemos desconocer, que lógicamente somos dos partidos distintos con algunas opiniones diferentes, pero también esto es lo que se trata, que dialoguemos y que acordemos. No sé si usted es apostador, pero en cualquier caso una peseta, ¿eh? Una peseta. Sí. ¿Usted apostaría una peseta porque este gobierno va a llegar a final de ciclo? Pues si tuviera que apostar, una peseta que yo no soy de apostar, pues yo sí apostaría, porque creo que el programa de gobierno lo venimos desarrollando bien, pero no hemos cumplido en su integridad, y veo tanto en el Partido Popular como en Vox voluntad de seguir haciendo cosas juntas, y también veo en la gente de esta tierra ganas para que las sigamos haciendo. Hay muchas cosas que nos unen, y además yo creo que los resultados electorales de este año, tanto los del mes de mayo como los del mes de julio, en Castilla y León, han venido a reforzar la idea que tiene este gobierno de seguir trabajando juntos. Aquí yo creo que cuando algunos dicen es que un año después ustedes han perdido apoyos o podrían haber perdido apoyos, no, es que se ha contrastado con nuevas elecciones que precisamente la gente ha venido a reforzar el que hagamos cosas juntos, o al menos el partido que yo represento, el Partido Popular, pues incluso ha mejorado sus posiciones. Estaba viendo las fotos de arranque prácticamente arranque de mandato, por las imágenes que veo y tal. Desgasta mucho la portavocía, porque tiene más caras usted desde que es portavoz, estoy viendo ahí, que antes. Es que no sé si desgasta mucho la portavocía. ¿No se ha cambiado el look? Es que ha pasado mucho tiempo. Una pregunta igualitaria. No ha pasado tanta, ha pasado meses. Ya sabe usted lo que decía Mario Andreotti, que fue un alto cargo y tuvo muchas responsabilidades en Italia, que decía que el gobierno desgasta mucho, pero más desgasta a la oposición. Y hablando de desgaste, hablábamos de Vox. Hablando de la oposición, ¿cómo ve la figura de Luis Tudanca? Bueno, pues hace poco teníamos también a Carlos Menéndez de Vox y decía que ya se le veía poco, ¿no? Que a lo mejor en los plenos también había fallado esa oposición por parte de Luis Tudanca. No sé si también existe ese desgaste o cree que puede estar ya... No me corresponde a mí valorar la figura del líder de la oposición, tiene que ser los ciudadanos los que lo valoren. Es verdad que en las últimas elecciones, al menos en Castilla y León, el Partido Socialista ha tenido una posición claramente descendente respecto de las precedentes, pero no seré yo quien determine quién tiene que ser el líder de la oposición. Eso tiene que ser una labor que haga el Partido Socialista, y a nosotros tampoco nos debe preocupar, porque nosotros lo que tenemos que hacer es gobernar. Es la confianza que nos han dado los ciudadanos, tenemos que gobernar, y la oposición en Castilla y León tiene un papel importante, que es un papel democrático, que es hacer oposición, dar ideas que a veces pueden ser positivas para que las tengamos en cuenta. A mí sí me gustaría, lógicamente, que el Partido Socialista fuera un partido también leal, no con el Gobierno de Castilla y León, sino con el proyecto de Castilla y León, con los intereses de nuestra comunidad autónoma, y por tanto que cuando haya que elegir a veces entre Pedro Sánchez o Castilla y León, pues eligiera muchas más veces Castilla y León. Sobre todo leal con los ciudadanos, porque yo sé que ustedes están muy cómodos con la oposición que tienen. ¿Cuántas consejerías hay? 10. Parece la 11ª consejería de los cómodos que están ustedes, pero no es bueno para la comunidad. Por eso me refería. Nada bueno para la comunidad que ustedes vivan tan cómodos, sinceramente, como están viviendo, de cómodos desde el año 2019. Porque mire, la oposición ahora mismo la lidera un procurador con un procurador, que era su antecesor en el cargo, por ejemplo.
Digo porque es lo que vemos ahí, que quien parece que lidera, toma la iniciativa, es el incisivo y marca un poco la línea. Hablo, por ejemplo, del tema esto de los médicos que se están contratando sin especialidad y tal. Es un procurador que es Francisco Igea, y no lo digo yo, lo dicen dentro del seno del Partido Socialista. Pues Yo sé que no sé si es bueno incluso para ustedes que sea tan cómodo la cosa. Ya le digo que nosotros tenemos todos los días un reto que no solamente es superar las expectativas que los ciudadanos nos han puesto en nosotros, responder a esa confianza, sino dar cuenta también en el Parlamento de aquellas demandas que se nos hacen. No seré yo quien critique a la oposición. La labor en democracia es al contrario, que sea la oposición quien critique al que gobierna. Sí, por eso lo estoy diciendo, por lo complaciente que está usted con la oposición, que es que evidencia mucho lo cómodos que están ustedes con el Partido Socialista. Nuestra misión también es procurar que demos pocos motivos para que la oposición nos critique. Y cuando uno ve esta semana en cualquier caso, PISA, pues lógicamente hay pocos motivos para ello. Ahora hay dos ministros de aquí de Castilla y León con mucho peso, dos ministros de Valladolid, que da un peso que nunca ha tenido, yo creo, Castilla y León en un gobierno, al margen de Aznar, al margen de Lucas, de Posada. El peso que ha tenido Castilla y León en el gobierno creo que nunca es parecido con Óscar Puente y con Ana Redondo. ¿Ese va a ser el reflejo de la oposición de la Junta de Castilla y León en el futuro? No lo sé, ya le digo que tendrá que ser el Partido Socialista quien lo decida. Nosotros lo que tenemos claro es que no somos la oposición del Gobierno de España, nosotros somos los defensores de los derechos de la gente de Castilla y León. Defendemos la igualdad. Lo que sí que le puedo decir es que seremos muy firmes defendiendo los intereses de Castilla y León y, por tanto, si hay una financiación autonómica que nos perjudique, nosotros esa financiación autonómica la vamos a denunciar y la vamos a llevar a los tribunales. Si hay cualquier factor que suponga romper el principio de igualdad entre todos los españoles, una decisión que suponga que el Gobierno considere que hay españoles de primera y de segunda, españoles con más derechos que otros, nosotros no nos vamos a quedar callados y vamos a ser muy beligerantes, pero no por hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez, sino por defender los intereses de esta tierra y de la gente de Castilla y León. Pero ha quedado claro que a usted les incomoda bastante más Óscar Puente que Luis Tudanca. No, porque no nos tiene que incomodar no en esta ni uno entrevista, ni digo otro. lo que estamos viendo. Que nos echan, Pablo, se nos acaba el Nosotros tiempo. nos vemos en el gobierno de España pues un gobierno legítimo y que lógicamente nos gustaría que hiciera cosas por esta tierra y vamos a exigírselo, y la labor de Luis Tudanca al hacer la labor de la oposición, y lógicamente no seremos nosotros los que demos ideas para ver cómo nos tienen que criticar. Nos lo contarán en una segunda vuelta, si cabe, cuando ya tengamos presupuestos y ya tengamos que vamos a tener que pedir analizar. nosotros más tiempo Pero también, antes vamos a tener que pedir un poco más de tiempo. Pero bueno, antes tenemos que ir a tomarnos el turrón y brindar un poco y que sea un próspero año, digo yo, para por lo la menos comunidad comernos las uvas de y que para sí. todos nosotros. Señor Carrido, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y aprovechando la ocasión también deseo a todos los televidentes de Televisión Castilla y León que pasen una feliz Navidad y que el año 2024 esté lleno del cumplimiento de los deseos que ellos tengan y de las aspiraciones de toda la gente de esta tierra. De buenas noticias, que las podamos Y de dar. salud, de salud. Eso es, que haya muy buenas noticias y que ustedes las puedan contar. Tamara, muchísimas gracias. Tamara Hernández, A Pablo Lago. vosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes también. La semana que viene volvemos, será el último del año y hasta el jueves que viene.